El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Vamos a hablar con el economista Luis Rey, el doctor en economía Luis Rey, sobre el triunfo de Donald Trump y la economía argentina, habida cuenta de que hay mucha algarabía por esto, mucha gente creyendo que a partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos se van a abrir las billeteras en forma incondicional para Argentina. Esto no es así, pero bueno, nadie mejor que un especialista para que nos lo explique, ¿no? Doctor Rey, el gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Hola Claudio, hola Analía, ¿cómo andan? Y sí, en principio estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Bueno, lo escuchamos, somos todo oído. Bueno, como usted decía, aparentemente el triunfo de Trump ha generado una gran algarabía en el oficialismo y los sectores afines, ¿no? Cosa que en economía, cuando uno traduce lo que va a hacer Trump en su gestión, no parece ser tan así. Por lo tanto, lo que vamos a hablar en esta síntesis es sobre la segunda presidencia de Trump y cómo sus medidas podrían incidir en la economía nacional. En primer lugar, vamos al contexto. Trump lo que propone es reindustrializar la economía norteamericana, porque tras la caída del comunismo en el año 2001, siguió la era global, el globalismo, acompañada por la revolución digital, Internet. Ideológicamente se habló del fin de la historia, Francis Fukuyama habló sobre el tema, la idea de una aldea global, y como consecuencia de estas ideas globalizantes y liberalizadoras, fue que las empresas de los países centrales se fueron a buscar plusvalía a los países asiáticos, especialmente China. Aunque estos países centrales se que hayan quedado con las marcas, patentes y regalías, la realidad es que se desindustrializaron, tal como ocurrió con Estados Unidos. De hecho, la capital mundial del automóvil, Detroit, en algún momento dictó su quiebra, su bancarrota, ¿verdad? Estos países se desindustrializaron y generaron una gran masa de desocupados. Y Trump, por lo tanto, busca revertir esta situación con un mayor proteccionismo. O sea, busca que las empresas norteamericanas se desarrollen en Estados Unidos, vuelva a generarse mano de obra, valor agregado en Estados Unidos, renacionalizar sus empresas. Para eso ha anunciado una elevación de aranceles, lo cual, como Estados Unidos es una economía muy importante a nivel global, lo que seguramente vaya a generar es una guerra de aranceles o una retorsión, como se le dice en términos económicos. O sea que a una elevación de aranceles los otros países respondan con una retorsión, lo cual también va a generar a nivel global también un grave problema en el seno de la Organización Mundial de Comercio, otro organismo internacional que ya está entrando en crisis, lo mismo que ONU o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras los sucesos internacionales que conocemos, el conflicto en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, acompañada por la OTAN. Pero a su vez también muchos países lo que van a hacer, lejos también de responder con un mayor incremento de aranceles, lo que van a tratar es de acomodar su competitividad a través de una devaluación. Por lo tanto, también lo que pronosticamos es que puede haber una verdadera guerra de devaluaciones o guerra de monedas, lo cual directamente va a afectar el comercio internacional. Países como China y México se verán preocupados por la colocación de sus productos en el mercado norteamericano, y también países que dependen de sus exportaciones de manufactura, habida cuenta esta crisis en el comercio internacional que se avecina. Y obviamente también un problema para los países que dependen del crédito internacional como el nuestro, para financiarse o refinanciarse. Nuestro país entonces puede verse muy afectado en este plano en sus exportaciones como en la posibilidad de acceder a los mercados de crédito. También obviamente como Estados Unidos tiende a hacerse más apacible para las inversiones, sobre todo de las empresas o nacientes empresas o refuerzo de sus empresas, también puede verse afectado nuestro país porque Estados Unidos puede verse beneficiado por lo que se llama el flight to quality o el vuelo a la calidad por parte de las grandes inversores que van o retornan a Estados Unidos. Y esto se traduciría en nuestro país en una salida de capitales, o por lo menos la restricción externa en cuanto a crédito. Asimismo, la suba de aranceles en Estados Unidos seguramente generará el fortalecimiento del dólar, ya que los mercados están descontando actualmente esta circunstancia, y esto afecta y profundiza la situación de retraso cambiario que sufre nuestro país, lo cual se ve agravado en lo inmediato por la devaluación reciente del real en Brasil. A esto se debe agregar que ante la baja tasa de inflación mensual del 2,7% anunciada para octubre por el INDEC,
el presidente declaró que la tasa de devaluación mensual del 2%, a través del mecanismo de Crownimpec, podría descender al 1% mensual, lo cual agravaría aún más el problema de sobrevaluación cambiaria que tiene nuestro país. En resumen, la neotablita de Crownimpec, sea del 2% o del 1% mensual, nos ata a un dólar apreciado a nivel mundial, lo cual sobreactúa nuestra apreciación cambiaria, nuestra pérdida de competitividad e incrementa el riesgo de una estampida cambiaria. En cuanto al panorama monetario internacional, el incremento de los aranceles opera de manera dual en la economía norteamericana. En primer lugar, lo que dicen la mayoría de los colegas, en el corto plazo, a través de una inflación que yo considero transitoria, lo cual puede llevar a la Reserva Federal a elevar los tipos de interés, reforzando la apreciación cambiaria del dólar a nivel internacional y el vuelo de capitales hacia Estados Unidos y la menor liquidez internacional. Pero con posterioridad yo observo que para hacer efectiva una promoción arancelaria, la Reserva Federal debería optar por una política monetaria expansiva para respaldar el crecimiento de la economía norteamericana, habida cuenta de la elevación de los aranceles. Esto en el plano internacional, pero esto terminaría en definitiva perjudicando a nuestro país, que en definitiva y en primer lugar a la apreciación cambiaria endógena que venimos anunciando desde hace mucho, se le sumaría el refuerzo de una sobrevaluación del peso exógena, esta vez traída por la política cambiaria que ata al peso con el dólar, que se encuentra apreciado o en vía de una mayor apreciación a nivel global. En segundo lugar, en el medio de una guerra de retorsiones arancelarias y competencias de devaluaciones, nuestro país que quedaría muy expuesto y muy sensible a las fluctuaciones internacionales, tanto en materia de comercio internacional como de los mercados de capitales y cambiarios. En tercer lugar, la elevación de las tasas internacionales de interés podría perjudicar al financiamiento de países como el nuestro en su política de satisfacer a las necesidades de crédito y refinanciación de sus deudas. Y en cuarto lugar, una recesión global en ciernes, producto de todo esto, y el riesgo de una burbuja, que ya lo estamos viendo en estos días, y tras el triunfo de Trump, con el nuevo rally especulativo en torno a las criptomonedas. En una semana el Bitcoin pasó de $68.000 a superar los $90.000, más de un 32%, y esto alerta sobre una peligrosa burbuja. Asimismo, el apoyo constante de Trump, CEO de Tesla y SpaceX, entre otras, a Trump, respaldó el aumento de Dogecoin, que es la moneda del perrito que tanto apoya a Trump, que apareció en el año 2001 y hoy en día se ha convertido en la sexta criptomoneda en el mundo por capitalización. En el plano local, luce la toma de distancia de Trump hacia nuestro presidente, recién conversaron telefónicamente ayer y por 10 minutos, diálogo que desde el oficialismo se lo mostró como burocrática meramente y no fue expuesta como con gran pompa y alegría, ¿no es cierto? Por lo tanto, también hace preocupar del llamado préstamo geopolítico que se espera de la administración Trump, quien asumiría recién el 20 de enero del año próximo. En síntesis, Claudio, a los problemas locales, lejos de lo que pregona el oficialismo y sus seguidores, el panorama internacional para la economía nacional también luce preocupante. Bien, dos consultas, si es posible, doctor. La primera, porque a la economía, los ítems de la economía, entiendo, no deben ser observados como compartimientos estancos, ¿no? Hay que darle una mirada global. Este 2.7 de inflación correspondiente a octubre, del cual el gobierno está tan eufórico, que evidentemente es un número mucho más menor a lo que veníamos acostumbrados a niveles de la inflación en los últimos tiempos. ¿No puede ser interpretado como un 2,7 de inflación en dólares, habida cuenta del atraso cambiario reinante? Sí, en cierto modo sí, porque usted tiene un tipo de cambio que evoluciona un 2% frente a una inflación mensual del 7%, el retraso cambiario es tal, por lo tanto uno es como si nuestra moneda está abrazada al dólar, es como que esta tasa de inflación es en dólares. Y un 2,7 un 2,7 dólares es único en el planeta. Sí, no obstante que la inflación anual sigue siendo muy alta, está en 190 y pico. O sea que sigue siendo alta. Bueno, porque nuestra moneda, como está abrazada al dólar, esta inflación debe interpretarse en dólares. Pero también hay otro tema que habría que agregar. En primer lugar, que buena parte de esta baja tasa de inflación está producida por una depresión absoluta en las variables macroeconómicas que actúan sobre la demanda agregada, especialmente consumo.
¿no es cierto? Tenemos un consumo que está derrumbado, entonces evidentemente también coadyuva a que exista una baja tasa de inflación o empresas que, para que los productos puedan colocarse, deben resignar a una menor rentabilidad y bajar los precios. O sea, en buena parte esto está afectado por la depresión económica que está en la economía. Y por otro lado también hay algo que también surge del INDEC, que nosotros estamos evidenciando una obsolescencia de la base de cálculo del índice, que la base es del año 2004, y por lo tanto se entiende que la inflación, el IPC que publica el INDEC, tiene un problema de obsolescencia de base y que la inflación que publica está subvaluada, o sea que tendría que ser más. Para redondear este tema de la inflación, es de esperar entonces que si hay algo más de circulante en la calle y aumenta un poquitito el consumo, como no hay más producto, el producto va a ser siempre el mismo, porque no se observan inversiones en producción, la inflación puede volver a crecer. Digo, el mismo producto con más circulante aumentan los precios. Sí, sobre todo de los productos que no compiten con el mercado exterior, que son los servicios. Correcto. Eso es muy típico, ocurrió en la década del 90, cuando usted retrasa el tipo de cambio y baja las barreras arancelarias, entonces los precios que generalmente se disciplinan bajan o aún en el largo plazo deflacionan, son los precios de los bienes transables que compiten internacionalmente. Por ejemplo, en los 10 años de convertibilidad, usted tenía una deflación a largo plazo de los precios transables, de los bienes transables. Eso se daba por la evolución del índice de precio mayorista. Mientras que el índice de precio al consumidor en buena parte captura los bienes que no compiten con el exterior, que son los servicios, que eso sí subieron. Por lo tanto, lo que estamos viendo actualmente es que en la economía, por un lado, están disciplinados los precios de los bienes que compiten a nivel internacional, que son los transables. También por el retraso cambiario y por la baja de los aranceles que se da en la economía para disciplinar esos precios. Pero los otros precios, los no transables, o sea, los servicios, están subiendo. Y encima están subvaluados en la actual canasta que está obsoleta, que es del año 2004. O sea que estamos teniendo un problema en el termómetro, no están midiendo bien la temperatura. Bien, por último, en una economía, la del presidente Milei, que lo abre todo, regula todo, lo abre todo o casi todo. Esa es la idea. Y frente a otra economía donde se cierra todo, o por lo menos se levantan fuertemente aranceles de mercadería o de exportaciones de los distintos países a los Estados Unidos, que es la economía que propone Trump. ¿Cómo nos puede ir? Mire, acá se juntan un par complementario, como diría yo. Por ejemplo, Trump es un político que si bien es un conservador popular, es nacionalista y proteccionista. Y se combina con una economía como la Argentina, que se abre totalmente y tiene un perfil primario exportador o extractivo exportador de enclave. Por lo tanto, la economía argentina le vendría bien a la economía norteamericana, para que la economía norteamericana pueda colocar sus manufacturas en el mercado local y la economía norteamericana pueda aprovechar esas bajas barreras y esa baja protección. O sea, nosotros somos candidatos a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con las consecuencias desfavorables que tiene un tratado de libre comercio para los países subdesarrollados que lo suscriben, ¿no? Muy bien, doctor Rey, impecable como siempre, le enviamos un saludo. Muchas gracias, saludos a todos, muy amable. Hasta cualquier momento. Yo amo la libertad y sobre todo la libertad económica. Pero yo te permito que vos vendas, compres, hagas lo que quieras. Libertad total. Ahora vos tu economía la restringís, cerrás todo. Me cuesta un huevo venderte algo, pero va a ser muy fácil que vos me vendas a mí. El primero de la mañana. 100% periodismo.